Voy a decir algo que quizás no sea muy popular o que no nos guste demasiado escuchar. Pero la verdad es que es posible que exista una adolescencia también en nuestras vidas espirituales. Cuando pensamos en un adolescente o cuando todos nosotros recordamos nuestra adolescencia, podemos notar ciertas características comunes. Por ejemplo, esta rebeldía contra la autoridad, este deseo de despegarnos de la imagen de nuestros padres con el fin de encontrar nuestra propia identidad y formarnos como personas autónomas. También podemos notar los cambios de humor muy drásticos, muy radicales, muchos estados de ánimo y muy distintos en el día o incluso en pocas horas. También cierta confusión acerca de quién queremos ser y por eso la búsqueda de modelos que de pronto también ellos pueden ser muy distintos unos de otros. De repente admiramos a un jugador de fútbol porque queremos ser deportistas exitosos y en el mismo momento cambiamos para admirar a un actor de telenovelas porque nos gusta el drama que sabe representar. Esas características de la vida adolescente son normales, entendemos que son parte del crecimiento y que son procesos o que son elementos naturales de un proceso de desarrollo. Lo que no es normal es que, pasada cierta edad, una persona adulta siga manifestando ese tipo de características. O sea, que un adulto siga teniendo cambios de ánimo bruscos, que una persona adulta siga buscando modelos muy distintos para admirar, cambiando de uno a otro, que un adulto sea contradictorio en sus emociones y sus dichos, en sus palabras, que tenga confusión acerca del futuro, acerca de quién quiere ser, o que una persona adulta rechace con continuidad, con frecuencia, asidua y voluntariamente las figuras de autoridad que están en su vida. Porque una persona adulta probablemente ya esté ejerciendo un rol de autoridad, como por ejemplo la paternidad. Entonces el problema no es tanto lo que los adolescentes viven, sino el momento en que lo viven. Si lo hacen en el momento que tiene que ser, en esos años, ustedes saben que la adolescencia no se puede definir exactamente en años, pero si es durante ese tiempo, esa etapa de la escolaridad secundaria, terminando la primaria, comenzando el secundario, ahí está bien, que tengan sus dudas y todo su romance, lo fácil que los adolescentes se enamoran y se desenamoran. Qué lindo que es ser adolescente, cuando llega el momento indicado, cuando es el momento para hacerlo. Pero qué duro es ser adolescente cuando ya no es el momento para hacerlo. Pero este video no se trata acerca de la adolescencia como la etapa de desarrollo evolutivo, sino de la adolescencia espiritual. Es decir, cuando estas cosas que vemos en el crecimiento de todas las personas lo trasladamos también o lo vemos interpolado a la vida espiritual de algunos creyentes. Creyentes que son adolescentes espiritualmente cuando ya deberían ser cristianos maduros. Si un joven o no, puede ser una persona adulta, pero que recién conoce a Cristo y empieza a caminar sus primeros pasos detrás del Señor Jesús, en mi lugar como pastor creo yo poder entender y aceptar, aunque no aprobamos y ciertamente vamos a trabajar para corregir, que esta persona tenga estados de ánimos muy fluctuantes con respecto a su fe, que tenga crisis de identidad cristiana, que esté buscando cuál es el llamado de Dios para su vida, que se frustre, que tenga muchas ganas de congregarse, servir al Señor y hablar del Evangelio de Jesucristo por la mañana y ganas de dejar a Jesús al mediodía, porque ha enfrentado pruebas y luchas. En las primeras etapas de la vida cristiana eso es normal, en las primeras etapas de la vida cristiana eso está bien, si ocurre no hay ningún problema, no nos vamos a espantar. Pero sí nos vamos a preocupar cuando un creyente, después de algunos años de estar caminando con Cristo, y más aún si ese cristiano está ocupando lugares de liderazgo dentro de una congregación, todavía experimenta este tipo de situaciones. Y esa crisis de identidad, de seguir modelos distintos y no saber a quién, con tal de querer formarse una imagen de cuál es el cristiano que quiere ser, correr detrás de congresos, cantantes, pastores, influencers, tratando de identificarse con ellos más que con Jesucristo, porque ese es el punto. Pero el problema no es a quién escuchamos,
sino cuando en vez de querer ser como Jesús, queremos ser como otras personas. Al principio de la vida cristiana, eso puede ocurrir y lo entendemos. Después de unos cuantos años, ya esperamos que eso no sea así. Que un cristiano sepa reconocer la autoridad, aunque no esté de acuerdo con las cosas que su liderazgo le ofrece, pero que sepa que la autoridad es dada por Dios, en la iglesia, en la familia o en el país. Un cristiano que sistemáticamente está confrontando la autoridad o cualquier figura de autoridad, cuando ya debería ser un creyente maduro que se someta y la respete, es preocupante. Pero como te estoy diciendo todas estas cosas de esta adolescencia de la vida cristiana, la adolescencia espiritual, quisiera invitarte a pensar que mucho de esto sí ocurre, lamentablemente. No solamente ocurre que los creyentes, los nuevos creyentes son adolescentes, insisto con esta idea, eso es perfectamente normal. Lo que ocurre mucho es que cristianos que ya deberían mostrar un grado de madurez siguen siendo adolescentes en su forma de vivir la fe cristiana y compiten y son egoístas y buscan su propio bien. En la adolescencia eso ocurre, claro, los adolescentes suelen ser introspectivos y egoístas porque están mirando la persona que quieren ser y piensan poco en los demás. Esperamos que lo superen, trabajamos para que lo superen. ¿Qué podemos hacer al respecto? Hay un texto que seguramente conoces y que a mí me resulta siempre muy confrontativo. Y es el texto de 1 Corintios 13, donde el apóstol Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño. La palabra que se tradujo como juzgar es tener un juicio, examinar algo y sacar una conclusión, tener opiniones de algo después de haberlo escudriñado. Yo juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, dice el apóstol Pablo, dejé de pensar, actuar y juzgar como niño para pasar a hacerlo como un hombre adulto. Y está hablando metafóricamente de la vida cristiana. A una iglesia, además, que era muy inmadura espiritualmente. De hecho, la carta a los Corintios comienza así, retándolos, exhortándolos, llamándoles la atención porque les dice, ustedes son carnales, apenas niños en Cristo. Quise ir a ustedes y hablarles de cosas más importantes y no pude porque son inmaduros. ¿Y por qué son inmaduros? Porque hay peleas entre ustedes, porque hay egoísmos, porque hay divisiones, porque compiten a ver quién tiene el don más importante. Estas palabras del apóstol Pablo son dichas en el contexto en que los corintios se peleaban porque el don de lenguas, decían ellos, es más importante que los otros, y otro decía que el don de sabiduría o el de discernimiento de espíritus. Así que Pablo tiene que desarrollar 2 capítulos enteros hablándoles de que ningún don es más importante que el amor. Imagínense a los creyentes que ya deberían estar gobernando, según lo dice la misma carta a los Corintios en el capítulo 5, deberían estar ejerciendo el juicio sobre la sociedad, deberían estar influenciando positivamente en su comunidad. El apóstol Pablo les tiene que recordar que lo más importante de la vida cristiana es el amor, cuando en realidad es lo primero que aprendemos al acercarnos a Cristo. Adolescentes espirituales. La pregunta más importante de todas es, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay un grupo, y yo me animaría a decir un buen grupo de creyentes en las congregaciones que, debiendo ser ya maduros en Cristo, todavía carecen de cosas tan fundamentales como su identidad, o su llamado, o una visión de reino, o una actitud de servicio? En este sentido es que las preguntas son más que las respuestas, porque en gran medida depende de cada congregación, de cada liderazgo, de cada desarrollo, de cómo hemos crecido, dónde hemos crecido como cristianos, cómo hemos sido pastoreados o no, o cómo hemos pastoreado nosotros a la iglesia o no. Pero para esto me gustaría ofrecer algunas respuestas posibles. En primer lugar, es posible que lleguemos a la adolescencia espiritual por falta de conocimiento de la palabra. No significa que no leamos la Biblia, sino que a veces nos mantenemos en un nivel muy superficial de la escritura y cuando nos encontramos con pasajes más difíciles que
nos exigen intelectualmente que nos sentemos a estudiarlos o nos confrontan con las decisiones que tenemos que tomar después de haberlo aprendido, cuando nos encontramos con esos pasajes, preferimos dejarlos de lado y continuar con el Salmo 23 o Juan 3:16, que son excelentes, hermosos textos, pero que después de un tiempo ya deberíamos pasar más allá y ser desafiados por la Escritura. Desafiados, insisto, en profundizar en el conocimiento de la palabra. Otra de las razones podría ser de carácter más práctico y es la falta de una pastoral más cercana, más íntima. Cuando los pastores corremos detrás de programas o actividades o sistemas o lo que fuera, en vez de pasar tiempo de calidad con la gente, con las personas, compartiendo sus problemas, sus cargas, tomando tiempo, horas para responder sus dudas, entonces probablemente estos creyentes aman a Jesús, han nacido de nuevo, leen sus Biblias, pero no saben cómo llevar a la práctica esa vida cristiana en la que están creciendo. Otra de las razones puede ser que la iglesia como comunidad no desafía ni motiva la madurez, porque si nos dedicamos a trabajar para algunas actividades o sistemas o programas, como dije recién, y cumplimos con esos objetivos y hacemos algunas campañas evangelísticas o reuniones X de hombres, de mujeres, de jóvenes, y medianamente tiene resultado porque salió bien, porque se cumplió el objetivo, vinieron muchos jóvenes al campamento, vinieron muchas mujeres al té de damas, trajimos un orador importante, no quedamos en deuda, pudimos saldar todas las cuentas que teníamos. Y consideramos, y medimos de esa manera, y consideramos que la iglesia está funcionando bien, pero realmente cada creyente no está madurando, no está creciendo en su vida cristiana. La iglesia está distraída, no solamente sus líderes, sino la comunidad de fe, está distraída con cosas que realmente no nos hacen iglesia. Recordemos que lo que nos convierte en cristianos es que cada día seamos más como Cristo. No las cosas que hacemos y ni siquiera la confesión que tengamos, sino cómo nuestro carácter se va moldeando a la imagen de Jesús. Romanos capítulo 8 dice que para esto fuimos predestinados, llamados y rescatados, para que lleguemos a ser conforme o adaptados a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Entonces sería bueno que nosotros pensemos estas dos cosas. En primer lugar, si no estaremos nosotros siendo adolescentes espirituales, careciendo de cosas que ya no deberíamos estar careciendo, cosas que tendríamos que ya saberlas y tenerlas seguras. Lo segundo es que nos tendríamos que preguntar de qué manera estamos viviendo la vida cristiana y si desde nuestro lugar, como iglesia, como líderes, estamos colaborando, contribuyendo a que los cristianos crezcan y maduren. Y finalmente te dejo esta reflexión, que es una tarea, es un ejercicio para que lo hagas en tu casa. Revisar el Nuevo Testamento y fíjate qué importancia y qué valor le dan los autores del Nuevo Testamento a la madurez del creyente. Revisar algunos textos, podés comenzar por los más famosos, por los que más recordamos. Si querés podés dejar tu comentario abajo de este video y pedirme algunas referencias o escribirme, buscame en las redes sociales y te paso algunos textos para que empieces el estudio. Pensando en esto siempre, ¿qué importancia le dan los autores bíblicos a la madurez del creyente? ¿Es realmente tan importante que los cristianos maduremos en nuestra fe? ¿O podemos seguir viviendo superficialmente? Me gustaría saber qué pensás al respecto. Quiero invitarte, como hacemos todos los que creamos contenido. En primer lugar, que le des like a este video, que lo compartas con amigos a los que crees que les puede ayudar, que me dejes tu comentario para, aunque sea un like, un ok, nos ayuda. Y también te quiero invitar a que nos sigas en las redes sociales y que puedas acceder a todo el tipo de recursos que estamos generando para ayudarte en tu vida cristiana y en tu ministerio. Gracias por estar del otro lado. Que el Señor te bendiga.